Señores, continuamos con el contenido de nuestro programa y esta tarde hemos querido aprovechar el beneficio de nuestra experta en migración y abogada, la licenciada Perla Abreu, para llevar información en estos términos. Sabemos que este es un capítulo muy neurálgico por muchas vertientes, no solo por lo flojo que a veces vemos nuestras políticas migratorias, sino también porque sabemos que este es un país donde muchos dominicanos residen fuera, quieren salir, quieren arreglar sus papeles, una serie de detalles, un consulado donde hay que ir a gestionar renovación de visa, la entrega de todas sus documentaciones y las solicitudes pertinentes que hace la población. Hoy es el día para aclarar muchos de estos detalles y sobre todo para conocer un poco del estatus migratorio de la República Dominicana. Bienvenida, Perla, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, buenos días, muchísimas gracias, un placer para mí, muchísimas gracias por la invitación. Pues fíjate, Perla, que en la presentación involucro tantos aspectos, ¿verdad? Pero yo creo que en atención a poder orientar y reeducar a la gente en estos términos, sí me gustaría que de acuerdo a la experiencia que tiene podamos hablar un poco de qué puede significar este estatus migratorio para la República Dominicana, qué tenemos que decirle a nuestra población. Ahora mismo tenemos una población que quiere realmente vivir fuera de República Dominicana. Definitivamente. No solamente vivir, hacer turismo fuera de República Dominicana, así es. Estudiar fuera de República Dominicana, trabajar fuera de República Dominicana y en mi ámbito, que es los Estados Unidos, tenemos mucho de esto. Y ahora mismo quiero pues tener el espacio para decirles a todos ustedes que la embajada, quiero aprovechar y ser bien clara en esto, la embajada de los Estados Unidos está cerrada para ciertos tipos de visas. Para esa visa que muchas personas quieren hacer turismo, quiero ir de placer, quiero pasear, la embajada todavía no ha dado una fecha de reapertura. ¿Cuál es la situación y qué es lo que está pasando? La embajada está trabajando muchísimo. La embajada está abierta para muchos casos. ¿Qué pasa? Que la embajada para ciertos tipos de visas de no inmigrante está abierta. Tenemos una embajada abierta para renovaciones de visas de 4 años. Esto es hasta el 31 de diciembre de este año 2021, de 4 años, porque antes de la pandemia, un mes para hacer la renovación con centro de atención a visados. Por la pandemia fue extendido a 4 años hasta este 31 de diciembre de este año 2021. Tenemos solicitud de visas de menores de 13 años hacia atrás que papá o mamá tengan visa. Tenemos visa F, que es visa de estudiante no inmigrante. Tenemos visa I, que es visa de periodista no inmigrante. Tenemos visa de intercambio, es una visa de no inmigrante y se está trabajando. Tenemos visas de trabajo, que son visas de no inmigrante. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema que no se va a cerrar solamente para una visa B1, B2, que es la visa de paseo. Entonces, cuando las personas entran al sistema, tenemos que en centro de atención a visados tenemos toma de huellas, por ejemplo, para poner una fecha, diciembre 2021, pero para octubre del 2022 es que tengo una cita consular. Pero esto no significa que la embajada ha dado una fecha de reapertura. Entonces, yo lo que quiero es que utilicemos la lógica. Tenemos un formulario que es el formulario de S-160, que es el formulario que se llena para solicitar la visa. Entonces, por favor, si yo voy a llenar un formulario de S-160, que lo voy a depositar en centro de atención a visados, lo voy a depositar en diciembre, por ejemplo, para una cita en el 2022 en octubre. ¿Y usted cree que de diciembre a octubre no cambia la vida de una persona? Entonces, muchísimo. Por favor, vamos a esperar que la embajada tenga una fecha de reapertura y diga, en tal fecha
la embajada va a comenzar con citas rutinarias para visas de no inmigrante y hacemos el proceso. Pero la embajada está trabajando muchísimo, está trabajando con citas de residencia, está trabajando con pasaportes americanos, renovaciones, emergencias y no emergencias, está trabajando con reportes de nacimiento en el extranjero, está trabajando con cartas de rutas o cartas de embarque, está trabajando con SB1 o residente que regresa. Por eso lo que implica, Perla, que está trabajando no con la apertura habitual, porque sabemos que la pandemia ha cambiado mucho los formatos. Ha cambiado todo. Y el protocolo de trabajo en las diferentes instituciones. Y que algo muy importante, o sea, estos casos que se están trabajando limitadamente. Hay mucha desesperación, pero es que la embajada tampoco tiene la misma cantidad de personas trabajando allí dentro. Entonces, las citas de residencia se están recibiendo muy tímidamente, muy limitadamente, y hay mucha desesperación con esto. Simplemente es esperar. Yo digo que el que espera lo mucho, espera lo poco. La embajada ya tiene más de un año cerrada, pero poco a poco ha ido introduciendo casos y yo entiendo que se está trabajando. Y entonces en esos términos, los estatus de protección temporal para el emigrante, ¿qué pudiéramos decir? Porque yo sé que también este modo operandi de la embajada en República Dominicana también fuera tendrá su propio protocolo de manejo, pero la vida sigue. ¿Usted dice con el COVID? No, me refiero a la protección temporal al inmigrante. La protección temporal, por ejemplo, tenemos, si cuando cerró la embajada, por ejemplo, la persona cuando va a solicitar la visa hace un pago de $160. Entonces, ¿qué pasa? Yo te estoy protegiendo a que no me pierdas el dinero. Antes de cerrar la embajada, el dinero duraba un año, usted no perdía el dinero. ¿Qué pasa? Que se extendió hasta el 30 de septiembre del año 2022. Y aquí es una parte como la embajada cerró, tú no tienes la culpa, yo no tengo la culpa, pero también te estoy protegiendo. Te estoy protegiendo también con las citas. No es que la ley va a cambiar, o sea, yo no voy a cambiar en que cuando la embajada esté abierta yo voy a ser más flexible para una cita de inmigrante o para una visa de paseo. No, porque por la embajada yo no te voy a aceptar un pasaporte vencido para una cita de residencia por el COVID. O sea, las leyes son las leyes. O sea, todo sigue igual. Yo te estoy dando pautas. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Asesorarse. Si usted está ya que le va a llegar una cita de residencia, usted tiene que revisar su pasaporte que esté vigente, pero no por COVID-19 la ley va a cambiar. Y esa es mucha duda que hay con muchas personas. Y algo muy importante, que es muy bueno que usted toque ese tema, el residente. El residente entiende que yo no voy a viajar, el residente tiene que vivir en los Estados Unidos, no lo entiende y no quiere vivir en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pero busca la residencia. Que por COVID-19 yo tengo 2 años fuera de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? No me hables que por pandemia la ley va a cambiar y yo voy a ser flexible contigo. No, porque el consulado para hacer SB1 o residente que regresa está abierto. Entonces, por una parte, yo te estoy protegiendo también, porque para ese proceso está abierto. Cuando el residente dura más de un año y un día fuera de los Estados Unidos, aplícame para ese proceso, porque el residente tiene que vivir y la embajada para eso está abierta. Yo te estoy protegiendo tu derecho, no me viole las leyes, porque por COVID yo no voy a cambiar, yo no voy a ser flexible, yo te estoy ayudando. Hay cosas que van a cambiar para el funcionamiento y para que se viabilicen las cosas sin que nadie corra riesgo. Claro en eso sí. Estamos claros. En esa misma línea de todos los procesos en que ha entrado el país, en términos de la movilidad, de los viajes y de todo ese papeleo, ¿qué posición tiene la República Dominicana en términos de lo que es la entrada de los turistas y eso? ¿Habría también alguna información que pudiéramos compartir con la población en ese tema? Que hasta el momento la entrada de los turistas sigue normal. Hay que se le puede exigir la prueba de COVID-19, otros que no. Sí. Y se lo digo por experiencia propia. Porque ya te ha tocado, ¿verdad? Por experiencia propia. Quizás familia mía o clientes que me dicen, me hicieron prueba de COVID o no me hicieron prueba de COVID. Yo creo que ya ese es un protocolo que se va a quedar por mucho tiempo. Exactamente. El hecho de tener que hacerse esa prueba y también el hecho de
de tener sus vacunas, que es un aspecto muy importante. No, y algo muy importante también es que antes de ayer la Casa Blanca ha anunciado que a partir del mes de noviembre toda persona que quiere ingresar a los Estados Unidos debe de estar completamente vacunado. Teníamos una información que a partir del 1 de octubre toda persona que iba a recibir o tenía su cita de residencia tiene que estar obligatoriamente vacunada de COVID-19, o sea, sus 2 dosis completadas. Pero ya no solamente residencia, ya tenemos una información de la Casa Blanca de que a partir de noviembre toda persona que quiere ingresar a Estados Unidos debe de estar completamente vacunada, cosa que todavía no tenemos aquí, no tenemos esa dirección de que para entrar a República Dominicana se tiene que estar completamente vacunado. Ok. ¿El consulado tendrá alguna fecha prevista de apertura o todavía este proceso seguirá como lo están manejando hasta ahora? Todavía no hay fecha de reapertura. O sea que eso va a crear más incertidumbre en mucha gente que está con procesos que ha iniciado ya mucho antes de esta pandemia. También siento que de alguna manera en la agilidad ha cambiado algunas cosas, porque hay personas que se casan y que quizá en un año, en 6 meses podrían haber resuelto esa situación, pero ahora como que se hace un poquito más largo. Sí, no, ha cambiado en todo. O sea, y yo le estoy hablando del trámite aquí, pero el trámite de inmigración, yo me imagino, el trámite de hacer un ajuste de estatus allí dentro, esto está tardando muchísimo. Inclusive tenemos una información reciente. Usted sabe que cuando usted se casa con un ciudadano americano, que usted tiene menos de 2 años de casado, o a usted le entregan una residencia condicional, una residencia de 2 años, que usted tiene que remover la condición a una residencia permanente. ¿Qué pasa? Que teníamos 18 meses para esto, ahora se ha extendido a 24 meses. O sea, es un cambio. Cuando una persona hace un ajuste de estatus allí dentro, teníamos un permiso de trabajo por 1 año, se ha extendido a 2 años. Un ajuste de estatus me duraba quizás 5 meses, un ajuste de estatus está durando hasta más de 1 año. Y todo esto también, antes del COVID había retraso, ahora hay mucho más retraso. Pero yo siempre digo que esas personas que tienen esas esposos o ese pariente dentro de los Estados Unidos que le quiera someter la petición, inmigración nunca ha parado de trabajar. Que está lento, sí, pero someta. Someta, y siempre, como digo, no es que voy a someter y me voy a olvidar de los casos, siempre tengo que estar pendiente a mis casos. Ellos son humanos, quien te recibe es un humano, entonces también yo tengo que darle como ese calorcito, ese empujoncito a mi caso y estar pendiente a mi caso. Pero yo creo que ahora ustedes como expertos en migración tendrán muchísimo trabajo de poder calmar a la gente, explicarle y decirle que realmente estos procesos que siempre han sido agotadores, sí, porque se toman su tiempo, sí, pues ahora necesitan otro rigor y otro nivel de funcionamiento, pero no sé hasta qué punto la población está enfocada y quizás consciente de poder apoyar y tener ese compás de espera en estos procesos que se hacen tan lentos. Mire, realmente ha sido bien difícil porque cuando usted tiene ese esposo en Estados Unidos o ese padre que tiene ese hijo en Estados Unidos, es difícil entender y hay personas que llegan al punto de la desesperación y quieren optar o escuchan que un vecino, que un primo, no, porque me dijeron que haga un expedite. Expedite es aceleración de caso, acelerar el caso, y no entienden qué significa acelerar un caso o cuándo se puede acelerar un caso. Entonces aquí yo tengo que desmenuzar y explicarle detalladamente, mire, no se puede hacer o sí se puede hacer, pero esta es la vía, esta es la forma, y no es fácil. No es fácil, pero, y yo lo entiendo, cuando yo logro casos o cuando yo logro calmar la persona o cuando llega esa cita de residencia, yo hago bulla en mi oficina. Porque yo realmente, yo me tomo los casos muy personales. Especialmente yo tuve un caso que a mí, todos los casos me tocan, pero tuve un caso de un niño que solamente estaba el niño aquí con una persona que no era familia, era una vecina, el niño era huérfano, solo tenía su papá, el papá estaba en Estados Unidos. Yo sometí ese caso para hacer una aceleración de caso que era pertinente 4 veces. Me lo rechazaron 4 veces, la aceleración de caso era humanitario. A la 5ª vez, yo le voy a decir lo que yo hice. Yo me puse en la computadora y yo le dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes, que lo que yo escriba ahora, porque ya yo no encuentro, o sea, ya lo que yo escriba ahora, ya es lo último. Yo necesito que tú me guíes y que lo que yo escriba
sea lo que va a conmover a esa persona. Efectivamente. Cuando llegó eso, que fue positivo, que llegó esa cita, yo tiré un grito en esa oficina. Y todavía, al sol de hoy, ese padre de ese niño todavía me escribe. Y para mí esa es la satisfacción más grande. Bueno, en una situación como esa de un niño, condición de abandono prácticamente, Sí. porque ellos entonces asumen esa posición. Esto implicaría, Perla, que para poder entrar en estos procesos de aceleración en los casos, tendrían alguna característica, algún nivel de Claro. por qué yo poner en mi caso a ese nivel. Mire lo ¿Qué que tengo pasa. yo que tomar en cuenta? Claro que sí. Lo primero es que el caso tiene que estar completo. O sea, una aceleración de caso no me entra si el caso no se completa en el Centro Nacional de Visas. Un caso completo en el Centro Nacional de Visas de residencia, claro, es que ya yo tenga mi carta que diga que ya yo solamente estoy en espera de cita y que el caso va a pasar a la embajada. Okay. Antes de hacer la aceleración de caso, el abogado debe de asegurarse que todavía está en el Centro Nacional de Visas o está en la embajada para saber dónde yo lo voy a acelerar. Entonces, lo primero es saber eso. Segundo, la emergencia, la necesidad. Tiene que ser una emergencia, obligatoriamente, una enfermedad. Por eso yo le digo a mis clientes cuando me dicen que quieren acelerar el caso, yo, señora, Dios la libre de acelerar un caso. Porque estamos hablando de una muerte, estamos hablando de una enfermedad. Dios la libre de acelerar el caso. Ese caso así, de ese niño que no tenía nadie, o sea, Dios la libre. Entonces, estas son las causas principales: urgencia, enfermedad, muerte, como este niño que no tenía nadie. Esas son las causas justas, causas muy justas. Y mire, que me lo rechazaron 4 veces. O sea, que no es fácil, Sí, porque no es fácil. Y no es que ellos son malos, es que tienen demasiado trabajo, es que tienen demasiadas aceleraciones de caso. No, y que todo el mundo, señores, lamentablemente quiere coger la maleta y salir. Sí. Mucha gente ven esa posibilidad como la resolución a mi situación económica, Así mismo a una es. serie de detalles, otros porque tienen que ir, los familiares están allá. Son tan diversos los casos. Pero definitivamente yo creo que el desesperarnos y el querer agilizarlo y adelantar los procesos, yo creo que no necesariamente en casos como estos, una embajada que es autónoma y que tiene sus propios protocolos, Claro. va a manejarse de la manera que uno quisiera. Así mismo que es un detalle importante que todos tenemos que saber. Mira, hay otro aspecto, Perla, que ya en la partecita final yo quiero tocar, y es sobre el seguro del turista. O sea, que a los dominicanos a la entrada le cobran, y entonces yo quisiera saber si hay algunas previsiones de vigencia de esta posibilidad del seguro del turista. Ya el presidente ha hablado de algunos temas con relación a esto. No sé si tienes la información y si pudiera arrojarnos un poquito de luz en eso. Bueno, se supone La gente se revoltea cuando le cobran su cuarto, porque si yo soy dominicana, ¿verdad? Se supone que si yo soy dominicana, pues no debo de estar pagando esto. Esperemos que se solucione. Pero igual, como yo digo, cuando lo que pasa es que nosotros los dominicanos, si vamos a otro país, nos acatamos tan fácil como a las cosas de otro país, pero sí. Pero cuando nos quieren poner lo nuestro, pues nos incomodamos. Así es. Eso es tan simple como eso. Pero yo creo que todas esas previsiones tendrán un fin, y yo creo que las políticas migratorias de nuestro país tienen que fortalecerse en beneficio del inmigrante, del que entra, del que sale, y sobre todo de esta población dominicana que en Estados Unidos a veces se siente, bueno, que desde aquí quizás el soporte no es el que desearían. Y creo que en atención a todo eso también habría alguna recomendación para decirle a aquellos que están allá y que por más intento que hacen quizás de poder resolver la situación a los que tienen aquí, pero que ellos no pueden entrar porque sus casos todavía están en algún proceso. ¿Qué podemos decirle a esas personas? Sí, claro que sí. Yo lo que le digo es a todas las personas que asesoría es la clave. Antes de tramitar cualquier proceso migratorio, siempre una buena asesoría me evita tristezas, me evita engaños, evita a que yo tenga que llegar a someter fraude. ¿Y por qué? Porque algo que pasa mucho es que hay casos que son
inadmisibles. Entonces, yo voy donde Perla a buscar una asesoría, someto una petición de residencia, pero Perla no me dijo que yo era inadmisible. Entonces ya yo hago un proceso de petición de residencia donde ya yo tengo un gasto de dinero, donde ya yo tengo 2 años sometiendo una petición, y cuando yo vengo a la embajada, el cónsul me entrega una hoja y me dice que soy inadmisible de por vida para ingresar a Estados Unidos. ¿Y qué condición debe darse, Perla, para poder llegar a esa determinación? Lo primero es que cuando una persona, en los casos de residencia, cuando una persona se me presenta, le voy a poner el caso de un hijo ciudadano americano pidiendo a una madre o un padre. La primera pregunta que yo le hago: usted, como su padre o su madre, ¿en algún momento de su vida ha tenido algún problema con los Estados Unidos? ¿Ha tratado de entrar ilegal a los Estados Unidos? ¿Ha tenido alguna deportación? ¿Se ha casado por negocio alguna vez? ¿Ha tenido algún fraude alguna vez? Sí, no procede la petición. ¿Por qué no procede la petición? Porque por hijos no hay perdón. Para que exista un perdón por un hijo, usted tiene que tener un esposo, un padre o una madre, residente o americano dentro de los Estados Unidos. Para que un hijo pida a una madre, esa madre o ese padre debe de estar intachable. Oye, son muchas las previsiones y los requisitos. Así es. Y definitivamente ellos tienen el sartén por el mango para poner sus reglas de juego. Así mismo es. Y a veces se complica para nosotros. Así ¿Qué es. recomendación en la parte final, Perla, podemos decirle a toda la población que tiene su maleta preparada, pero que no le llegan esos papeles, y que esta posibilidad de salir para mejora probablemente no se dé, las frustraciones? Sé que para ustedes es un poco difícil porque muchas veces la gente va a buscar la asesoría, pero cree que tú eres el cónsul, y que le va a resolver, y que le va a dar la visa a los 10 años, y mire, tú estás resuelto y llévate a tus muchachos. ¿Cómo hacen ustedes y qué podemos decirle a la gente? Así mismo es. Asesoría es la clave. La embajada todavía continúa cerrada, está trabajando varios procesos. Señores, la embajada va a abrir, no desesperarse. Si usted está en un caso de residencia, dentro de los documentos que les llega, hay una carta cuando le asignan un número de caso que dice: este es su número de caso, no hacer nada, y dentro de ese no hacer nada, no vender sus propiedades, no dejar el trabajo. Usted que está en proceso, no lo haga. Vamos a esperar que le llegue su cita de residencia y que usted tenga su residencia en la mano para hacer sus planes. El que espera lo mucho, espera lo poco. Así que vamos a esperar ya que la embajada esté abierta, y yo sé que su cita usted la va a tener próximamente. Perla, ¿y qué podemos decirle a esta gente que tienen su visa, que ahora han cogido miedo para salir, su visa de paseo, sus 10 años se le están pasando, renovaron, pero dicen: wow, este COVID ahora, yo no quiero meterme en un aeropuerto? Yo lo que le digo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay que salir obligado o no? No, mire, usted tiene 10 años para utilizar su visa correctamente. Las visas hay que darle un uso correctamente. ¿Por qué? Porque cuando usted le otorgan una visa, dice: su visa ha sido aprobada condicionalmente. ¿Qué significa esto? Que si me violas los términos a esa visa, en alguna entrada, ese CBP te puede cancelar esa visa y te puede devolver a tu país. No les violes los términos, viaja de paseo, no tienes un tiempo específico de que tengo que viajar todos los años porque tengo la visa de 10 años. No, usted viaja cuando guste, pero cuando lo haga siempre es placer, y siempre hacerlo de 28 días hacia atrás. Y si tiene su visa vencida, puede hacer su proceso de renovación porque la embajada está trabajando para eso. Bueno, señores, ya ustedes saben, los que van de viaje, feliz viaje, los que tengan que esperar, que esperen, Perla, y por supuesto ahí están los expertos para poder darle las orientaciones que ustedes necesitan. Así que complacida de tenerte aquí, Perla. Gracias, y esperamos igualmente. Pronto poder de nuevo tener otro tema de migración, ¿verdad? Así es. Continuamos con más, no se desconecte.